Muy buenas tardes o muy buenos días, depende de a qué horas me vean. Me da gusto de nuevo poder estar con ustedes para comentar juntos acerca de la palabra de Dios, basándonos concretamente en las lecturas que hoy domingo vamos a escuchar en la Santa Misa. Hoy, si la del domingo pasado nos hablaba de la importancia que tiene la oración, y una oración insistente, como de aquella mujer viuda, que no dejó de molestar al juez hasta que el juez le hizo justicia por su insistencia, y en la que Jesús nos dice, bueno, si ustedes que son malos, ¿verdad?, saben ceder ante la insistencia, ¿qué esperan ustedes de Dios? Y nos planteaba esa gran pregunta muy difícil para todos nosotros. Y con eso cerraba Jesús su evangelio. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿ustedes piensan que encontrará fe sobre esta tierra? Nos preguntaba si habrá fe. Y eso es importante de saber, de contestarnos. ¿Realmente yo soy una persona de fe o no soy una persona de fe? Pero si el domingo pasado nos hablaba de la necesidad de orar y de orar con insistencia, de ser perseverantes en la oración, pues ahora nos habla también del cómo rezar, del cómo rezar. Y lo hace basándose en una parábola que él le gustaba hablarle así al pueblo. Y nos habla de dos hombres que van al templo a rezar. Uno de ellos era fariseo. Ya todos conocemos lo que eran los fariseos en los tiempos de Jesús. Eran judíos, laicos, no sacerdotes, laicos, que querían tomar muy en serio la ley de Dios, los mandamientos de Moisés y los mandamientos que toda la tradición había hecho. Y que en base a esos mandamientos o en base a esas tradiciones juzgaban a los demás y ellos se sentían por encima de los demás. Ellos eran los que muchas veces señalaban a Jesús porque no lo veían a veces lavarse las manos cuando comía, porque lo veían que a veces no respetaba el sábado, sino que hacía milagros curando gente, e incluso incitando a otros a violar el sábado, como aquel paralítico al que le dijo, levántate y anda, y él tomó su camilla y se fue a su casa, y lo pescan caminando y llevando la camilla, y le preguntan, oye, pues hoy es sábado. Bueno, pues ese, no sé quién, ya después descubrió que era el tal Jesús de Nazaret y fue a decirles. Bueno, si así nos hablaba el domingo pasado, hoy nos habla pues de la forma en que debemos rezar. Y nos dice que el cristiano, el verdadero creyente, debe de rezar pues con mucha humildad. Es decir, cuando queremos pedir algo, porque aquí se trata de la oración de petición. Sabemos que hay 4 grandes líneas de oración. Está la oración que llamamos propiciatoria, que es para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Está la oración de impetración, para pedirle a Dios algún favor, alguna gracia, su ayuda. Está la oración de acción de gracias, porque Dios nos ha concedido aquello que le pedimos, o incluso más de lo que pedíamos, o incluso algo que nunca pedimos y que solamente su bondad y su generosidad lo hizo llegar a nosotros. Y finalmente está pues el principal modo de oración que debe de tener el creyente, que es la adoración. La adoración que no es darle gracias a Dios por nada concreto, sino es ese vivir maravillados, admirados, sorprendidos ante un Dios tan grande. Al ver el sol, la luna, los astros que has creado
me siento tan pequeño. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste dueño de todas las cosas y solo lo hiciste por un poco de tiempo inferior a los ángeles. Esa es la oración de adoración. Cuando nosotros nos postramos y le manifestamos a Dios nuestra admiración por Él, porque al ver la grandeza, la majestad, la perfección, la hermosura de todo lo creado, descubrimos que si esas cosas son bellas, que si esas cosas son grandes, son portentosas, son admirables, pues mucho más debe de hacerlo aquel que las hizo. Decimos muchas veces que el hombre se conoce por sus obras, el árbol se conoce por sus frutos. Bueno, si estamos viendo que la obra de Dios es así, imaginémonos cómo es Dios. Y nosotros creemos en ese Dios. Un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios digno de ser adorado. Y no solo digno, un Dios que debe ser adorado. Y entonces el fariseo pues va a rezar y a veces en lugar de adorar a Dios y de pedir con humildad alguna gracia, hasta parece que va a presumirle. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Porque si tú te has dado cuenta, yo soy alguien muy especial. No soy como el resto de la gente. ¿Ya viste allá atrás? Allá atrás está un publicano, un judío que se dedica a cobrar impuestos para el Imperio Romano, siendo que tú nos hiciste para ser libres. E impuestos que son carísimos, ¿verdad? Y no dudo yo que como cualquier cobrador de impuestos ha de agarrar tajada, aparte de su sueldo. Entonces te doy gracias porque no soy como él. Te doy gracias. En cambio el otro pues era precisamente el publicano que estaba en la puerta del templo y ni siquiera se animaba a entrar al templo. Y desde ahí, desde la entrada, se postra y lo único que le dice a Dios es: Dios mío, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Y Jesús dice, bueno, Dios escuchó las dos oraciones, pero ciertamente el único que salió justificado de esa oración fue el publicano y no el fariseo. No el fariseo que rezó desde su soberbia, desde su sobreestima o sobrevaloración de sí mismo, sino el publicano que rezó desde la humildad, desde el reconocimiento de ser pues un miserable, de ser un pecador, de no ser digno de estar en la presencia de Dios, ¿verdad? De hecho hay una de las anáforas que en un momento dado nos hace decir al sacerdote que preside la misa: te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Tú nos consideras dignos, ¿verdad? No lo somos, pero el Señor nos considera y nos hace dignos realmente de estar en su presencia, de hablar delante de Él, de hablar con Él. Entonces a Jesús le gusta que recemos así, con esa humildad, no con la soberbia de quien se cree superior, sino con la humildad de quien sabe que tiene muchas deudas. También me llama la atención ahora la segunda lectura, que es un párrafo de una carta de San Pablo, en la que pues él ya es consciente de que está llegando al final de su vida, y por estar consciente de que ya está al final de su vida, él nos habla y nos dice, bueno, se acerca ya el momento de mi partida. Está en la cárcel, en Roma, se acerca ya el momento de mi partida.
Estoy esperando que se cumpla la sentencia que dio el César. Lo único que quiero decirles es, pues vean, he luchado en el combate. No les voy a decir que he ganado, pero sí puedo decirles con sinceridad que he luchado en el combate, que no me he quedado de brazos cruzados. He corrido hasta la meta. No les digo que llegué en primer lugar, en segundo lugar, no. Pero ciertamente llegué a la meta, aunque fuera el último, pero llegué a la meta. Y en tercer lugar, pues, que he conservado la fe. Que a pesar de las dificultades, de los problemas de la vida, que a pesar de las situaciones adversas, a pesar de que muchas veces me sentí traicionado, incluso por los mismos hermanos de mi religión, de mi misma fe, por judíos conversos al cristianismo, aunque muchas veces me sentí traicionado, he conservado la fe. Jamás nada ni nadie me hará dudar de Cristo Jesús. Ahora, dice Pablo, pues solo me espera pues el premio que Dios quiera darme. Y se despide. Y me llama la atención una frase que en esa despedida nos dice: cuando todos me dieron la espalda, cuando nadie estuvo conmigo, a mi lado siempre estuvo el Señor. Y yo creo que esa frase es la que nos debe de quedar fija en nuestra mente. Aunque tú sientas las situaciones adversas, aunque tú te sientas solo, aunque tú te sientas traicionado por tus padres, por tus hijos, por tus hermanos, por tu familia, por tu esposa, por tu esposo, aunque te sientas traicionado por aquellos que se decían tus amigos, pues nunca dudes de que Dios siempre estará contigo. Aunque tú sientas la adversidad, sientas el viento en contra, mantener siempre la certeza: el Señor estuvo conmigo, el Señor estuvo a mi lado. Y ese estar conmigo, estar a mi lado, no es solo una cuestión física, sino es sobre todo una cuestión así moral, afectiva, de decir: sé que Dios nunca me ha dejado de amar, sé que yo he sido infiel, sé que yo he sido un pecador, sé que tampoco soy digno de que Dios me dé un premio, pero yo sí sé que Él ha estado conmigo, aun en los momentos en que yo estaba en el fango, en el pecado, ¿no? Y San Pablo lo dice, pues consciente también de su vida. Él mismo narra en varios momentos, en varias comunidades, su vida, sus tiempos en que era fariseo, en que se creía superior a los demás, en que metía y se gloriaba de meter cristianos a la cárcel y de despojarlos de sus bienes, de la forma como se gloriaba de haber participado en el asesinato de Esteban, el primero de los mártires cristianos, el diácono Esteban, y como un día cuando se dirigía a Damasco, precisamente para llevar a la cárcel a los cristianos que vivían en Damasco, pues el Señor lo hizo caer. Lo hizo caer. ¿Qué significa ese caer? Pues no se sabe. Algunos dicen que iba a caballo y que se cayó del caballo, otros dicen que iba caminando a pie y se cayó. Lo que sí sabemos es que cayó en la fe. Cuando él llegó a Damasco, él se sentía ciego y estaba ciego. No podía ver nada. En el momento en que lo bautizan, se le abren los ojos
y vuelve a recuperar la vista. Se levanta. Y con esa humildad de quien sabe que fue un pecador que encontró misericordia, es así como San Pablo nos habla y como San Pablo reza. No habla con la soberbia de un fariseo que ha cumplido sus deberes, que ha cumplido la tarea, sino con la humildad de un publicano que dice: Señor, pues muchas veces yo creí que te agradaba al meter cristianos a la cárcel, que te agradaba cuando los despojaba de sus bienes. Yo creí que estabas feliz cuando participé en la muerte de Esteban, pero ahora me doy cuenta de que no te conocía, de que mientras no conocía a Jesús, no te conocía a ti. Por eso ahora, Señor, soy capaz de dejarlo todo con tal de alcanzar a Cristo. Porque para mí ya Cristo es lo más valioso, es la perla preciosa, es el tesoro escondido, es lo que nunca me imaginé encontrar. Y desde esa gratitud y desde esa humildad, Pablo reza y Pablo se presenta con esa certeza: el Señor estuvo a mi lado. Muchas veces se sintió traicionado, les decía, incluso por los mismos creyentes. Muchas veces, pues incluso le reclama a Pedro, ¿verdad? Y sin embargo, él siente que Jesús siempre estuvo a su lado y le da gracias, porque es consciente de que ni siquiera es digno de llamarse cristiano, que él debió haber sido abortado antes de nacer. Y así lo dice explícitamente en sus cartas. Pues hermanos y hermanas, ojalá estas palabras sencillas de la Sagrada Escritura que meditaremos hoy domingo nos ayuden a reflexionar y a descubrir y a darnos cuenta del parecido que tenemos con Dios, un enorme parecido. Para mí es muy distinto cuando una persona viene con humildad y me pide algo: oiga, señor obispo, le quiero pedir este favor, o sabe que necesito, o me gustaría que usted me casara, o esto o lo otro, a cuando vienen y prácticamente me están chantajeando, ¿verdad? Cuando viene la gente y me dice: oiga, fíjese nada más que yo toda mi vida he servido en la iglesia y que yo desde chiquillo fui monaguillo y que toda la vida he estado en los grupos juveniles y luego me hice adulto, pero entonces yo quisiera que usted me case. Pues dice uno: bueno, ¿me estás chantajeando o qué, verdad? Una cosa es pedir y otra cosa es chantajear. Y a Dios no le gusta ser chantajeado. A Dios no le gusta ser chantajeado. No le gusta que le echemos en cara lo que hemos hecho por Él. Porque a final de cuentas, si vivimos, si lo hemos conocido y si hemos descubierto su grandeza, ha sido gracias a Él. Pudiéramos ser gente sin fe, pudiéramos incluso no haber nacido, podríamos incluso haber sido abortados antes de nacer. Que Dios sea pues bendito y que nos ayude a tener siempre esa humildad para presentarnos a los ojos del Señor y con esa humildad presentarle también nuestras necesidades, darle gracias por sus favores, pedirle perdón por nuestros pecados y sobre todo adorarlo, manifestarle que nos maravilla su grandeza, su poder, su amor, ese amor que lo llevó al límite cuando envió al mundo a su propio Hijo para que muriera por nuestros pecados y mediante su propia sangre adquiriera para Dios su Padre un pueblo santo que es la Iglesia, y al cual no por mérito propio ni por el solo deseo de nuestros padres, sino por la voluntad de Dios, nosotros participamos
por medio del bautismo y del don del Espíritu Santo que con el bautismo nos ha sido dado. Pues hermanos, que Dios nos bendiga, que aprendamos a ser humildes como María, humildes en nuestra oración, humildes en nuestras súplicas, y que el Señor escuche siempre nuestra oración. Nuevamente me despido de ustedes, implorando la bendición de Dios por medio de María y pidiéndole que, siguiendo el ejemplo de María, humilde y sencilla de corazón, también nosotros aprendamos a ser humildes y sencillos de corazón para hablarle a Dios con entera confianza y saberle solicitar aquello que necesitamos, no como quien exige, no como quien chantajea, no echándole en cara que pues oye, ¿por qué me enfermé yo si yo siempre voy a misa? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué choqué el carro si yo soy de los que lo bendicen? En cambio el vecino no, ni cree en ti, nunca ha chocado y yo mira, el primer carro que tengo. No. Saber dejar que Dios sea Dios y saber ubicarme también yo en la presencia de Dios. Pues hermanos, que por la intercesión de María los bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos estamos viendo. Dios nos bendiga.